¿Alguien más quiere grabar? Bueno, después se lo piden a Vanessa, le reclaman a Vanessa. Mi nombre es Marina, doctor. Lo que pasa es que mi hermana lo cambió el nombre. Ahí está, lo cambio. ¿Cómo te llamas? Marina. Ya, Marina. Entonces vamos a renombrar aquí a Marina. Marina Sánchez. Sí, Marina Sánchez. Ya, listo. Dorado. Vamos a poner la mayúscula Dorado que está conmigo. Ya está. Muy bien. Entonces pueden grabar. ¿Qué quiere grabar? Le decía, María Barbarita, no te veo con cámara. Bueno, recuerden lo que le di anoche. Entonces van a enfocarse en esto. O sea, hoy yo les voy a enseñar estrictamente, hoy les voy a enseñar a ustedes cómo se hace el perfil de la investigación. Son 7 componentes que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Vamos a ver ejemplos. Ustedes van a preguntar dudas, todo lo que ustedes quieran preguntar. O sea, no vamos a dar, yo no les voy a dar a ustedes una clase de metodología de la investigación como ya lo di en un doctorado donde les explico qué es ciencia, qué es teoría, qué es holístico holográfico, qué son los paradigmas de la investigación. No vamos a hablar de eso. Vamos a irnos directamente a cómo se hace un perfil de investigación monográfico en ALCE. Bien, y el que quiera, pues ya puede ir de casi que ideando el de él. Anoche alguien me preguntaba anoche que si podía ir pensando en el tema. Sí, puede ir pensando en el tema. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase hoy es el perfil de la investigación. Bueno, este es mi nombre que está aquí abajo. Ok, pero bueno, antes de entrar puramente en el perfil de la investigación, aunque anoche yo les hablé de esto, vamos a ver, yo les voy a presentar primero, o sea, la estructura del trabajo que tienen que hacer ustedes. Yo anoche les hablé de que el trabajo que ustedes tienen que hacer tiene 13 apartados, lo había explicado anoche. ¿Bien? Estos son los 4 más importantes, independientemente de que los 13 son importantes, y si no desarrollan los 13, no pueden presentar. Bueno, en estos 4 que están ahí es donde se concentra el mayor esfuerzo de ustedes, donde se va a concentrar. Bien, estoy leyendo un mensaje. En estos 4 donde se va a concentrar, o sea, la introducción, fíjense que el nombre del apartado es este que está aquí a la derecha. Introducción, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Bien. Ahora, como parte de la introducción está el perfil, como parte del capítulo 1 está el diagnóstico, capítulo 2 el marco teórico y el capítulo 3 la propuesta. Hoy, como ustedes van a ver, vamos a trabajar solamente con la introducción. Y en la próxima clase, o sea, el viernes que viene, vamos a ver capítulo 1, 2 y 3. Y el sábado vamos a hacer presentaciones y vamos a hacer el examen. Por lo tanto, van a tener desde hoy sábado hasta el viernes que viene para ustedes poder ir elaborando el perfil de su investigación, de forma que puedan presentarlo el día sábado. Estos son los 4 elementos más importantes. Hoy que vamos a trabajar el perfil de la investigación. Ojo, el perfil de la investigación no es el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni es el capítulo 3. El perfil de la investigación pertenece a qué apartado? Díganmelo, por favor. Introducción. Introducción. Y ¿sabes por qué les pregunto esto? Porque después hay estudiantes que me mandan el trabajo y cuando me mandan el trabajo ponen capítulo 1, perfil de la investigación. No. O sea, ahí está más que claro, ¿no? Entonces, hagan captura de pantalla, tomen una fotito, hagan lo que ustedes quieran. Tomen notas, porque después cuando yo les estoy revisando a ustedes los trabajos, les voy a decir, por favor, revisen las notas de clase. ¿Bien? Entonces, tomen notas, capturas, graben. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí es, vamos a trabajar el perfil de la investigación. ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que es el perfil de una investigación? Un momentito, voy a cerrar la ventana para que no entre el ruido. Es que hay mucho calor. Hay mucho calor en Cochabamba. Me imagino en
A ver, una idea. Si quieren buscar en internet, no hay problema con eso. Cuando hablamos de un perfil de una investigación, ¿de qué estamos hablando? A ver, díganmelo ustedes y así es mejor. De elaborar una propuesta de investigación. La propuesta es el capítulo 3. Está bien, pero es el capítulo 3. Perfil de investigación también se conoce como diseño teórico metodológico de una investigación, depende de la institución donde ustedes estudien. En nuestro caso se llama perfil, también se llama diseño teórico metodológico. A ver, ¿alguna idea? Bueno, entonces, ¿no encontraron nada en internet sobre eso? Ni en Wiki, ni en Wikipedia, que no es científico, pero vale. Una planificación en forma simple de lo que se va a hacer. Ah, ahí está. ¿Quién habló? Juan Castellón creo que fue. Fíjate, Juan Castellón dice, a ver, Juan, ¿puedes repetir? Es la planificación Sí. en forma simple de lo que se va a hacer. Una planificación en forma simple de lo que se va a hacer. Ya tenemos por ahí una idea, o sea, vamos a planificar lo que vamos a hacer. Bien, si usted va, a ver, digan, sí, escucho, Claudia. Encontré el mismo, pero al principio dice, el perfil no lleva introducción. El perfil no lleva introducción. Evidentemente no lleva introducción. Es parte de la introducción, que es otra cosa. Un momentico que la jefa me está llamando. A ver, Claudia, va a disculpar, ¿puede leer? Recuerden que siéntanse libres, no se sienten presionadas, hablen lo que ustedes quieran, busquen, comenten, yo no me pongo bravo. Encontré ese doctor que dice, el perfil no lleva introducción, informe final y marco teórico o referencial. El perfil no es más que una planificación en forma simple de lo que se va a hacer. Se escribe en orden sucesivo desde la presentación hasta el presupuesto. Muy bien. Redactado en forma lógica, coherente y es un adelanto del protocolo. Ajá. Ahí no está quizás tan referido a un perfil de investigación, pero sí dice lo que tiene que decir. O sea, fue lo que dijo también Juan, está relacionado, Claudio lo enriqueció. Sí, el perfil no lleva introducción. Y van a entender por qué. Sin embargo, sí es parte de la introducción. En una tesis, a ver, todo Patricia, creo que fue la que habló. Sí, yo encontré que dice, es la descripción de lo que se conoce y lo que se desconoce según un tema de investigación y la contribución del proyecto para el área del conocimiento en el cual se lo aplica. Sí, también hay elementos que también nos sirven para definirlo como un perfil. Muy bien. A ver, aquí todo el mundo tiene un perfil en Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Casi todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Usted tiene Facebook, me imagino. Y usted tiene un perfil en Facebook, ¿no? Evidentemente. ¿Qué hay en ese perfil de Facebook? ¿Qué te pide el perfil de Facebook? Nuestros datos. Información. Nuestros datos. Información. O sea, información clave, información importante, información esencial. ¿Qué dice quién eres tú? ¿Ve? Decían ahorita que es una planificación simple de lo que se va a hacer, algo así. Si usted va a cocinar ahorita un plato ¿cuál es su plato preferido? Si usted va a cocinar un pique macho ahorita, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que comienza a poner los ingredientes y bueno, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Ya tengo todos los ingredientes, bueno, ahora voy a cocinar. Es lo mismo que el perfil. Ya tengo los ingredientes de la investigación, ahora voy a investigar. Bueno, eso mismo es el perfil de la investigación, o sea, el perfil de la investigación es un momento, es el primer momento, o sea, es aquel momento donde el investigador precisa, lo van a ver ahora, es aquel momento donde el investigador precisa los componentes esenciales de la investigación. Si yo le digo a ustedes, a ver, ¿qué necesitan para hacer un diagnóstico molecular del cáncer? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué necesitan? Una muestra. Una muestra. ¿Qué más, Marina? Los reactivos ¿Ya? para la... Muestra, reactivo. Ver ¿Qué qué más? tipo de cáncer en específico.
biológico para tomar las muestras. Ajá, ajá. Pero fíjense diciendo que necesita, necesito muestra, necesito reactivo. ¿Qué más? El equipo. El equipo. Bueno, y así ustedes precisarán cuáles son los componentes que ustedes sin ellos no pueden hacer el análisis. A esto mismo el perfil son aquellos componentes de la investigación que yo necesito tener, porque si no los tengo, no puedo investigar. Yo le preguntaba ayer, ¿de dónde parte una De la investigación? idea. De un problema. Ayer me dijeron también de la idea, y yo le dije, bueno, sí, la idea, pero hay algo más importante que la idea. Problema. Vamos a ir ahora allá. El problema. Aquí está el problema. Muy bien, Claudio. Muy bien. Vamos bien. Me gusta que hablen, así es. Así no se me duermen y así no me duermo yo tampoco, porque a mí también me da sueño si ustedes no hablan. Bueno, esta es la definición de perfil. Pero lo que tenemos que entender acá, lo que les acababa de decir con un ejemplo que le estaba explicando. O sea, creo que el perfil, bueno, es el momento donde el investigador precisa los componentes esenciales de la investigación. Sin esos componentes yo no puedo investigar porque no sé qué tengo que estudiar. ¿Por qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? O sea, no sé nada de eso. Entonces no puedo investigar. Es como estar en la cocina, sino, ¿qué voy a cocinar? ¿Para qué voy a cocinar? ¿Cómo voy a cocinar? O sea, es lo mismo, ¿eh? Bueno, aquí vamos a la investigación ahora. Son aquellos elementos. Yo le preguntaba ayer y le pregunté, acabo de preguntar, ¿cuáles son los componentes esenciales? Disculpa. ¿Cuál es el punto de partida de toda investigación? Cada noche le pregunté, también me dijeron la idea, que no está mal, está bien. Pero ¿cuál es el punto de partida concretamente hablando? Ahorita me lo dijeron. ¿Cuál es? El problema. El problema. Bien, el problema es, si no hay problema, usted no investiga nada. Si no hay problema, usted no investiga nada. Incluso hasta en la vida cotidiana. Cuando usted empieza a averiguar algo, ¿por qué es? A no ser que sea una persona muy chismosa, porque los chismosos averiguan por cualquier cosa. Pero si usted no es chismosa, usted averigua qué cuando se le presenta un problema. Ah, me dijeron que dicen que tu hijo le está yendo muy mal en la escuela. ¿Cuál es el problema? Le está yendo mal en la escuela. ¿Qué comienza usted? Ah, usted comienza a averiguar. En términos más científicos, usted comienza a investigar. Entonces, el problema es el punto de partida de toda investigación. Los seres humanos vivimos gracias a los problemas. Yo no sé si aquí habrá algún sociólogo, pero estoy casi, aunque tengo un amigo sociólogo que tengo que preguntarle, porque mi inferencia es que el ser humano como ser social, no puede vivir si no tiene problemas. O sea, si nosotros no tuviéramos problemas, no viviéramos, no fuera posible la vida. Porque nosotros vivimos todo el tiempo resolviendo problemas, aunque ustedes creen que no. Ustedes están aquí, de hecho, aquí ahorita, en esta clase, están conmigo para resolver un problema. Y cuando salgan de esta clase, salen a resolver otro. Y así se pasan todos, nos pasamos toda la vida. De hecho, nosotros nos movemos por objetivos. Ahora el objetivo es estar aquí para entender lo que dice el profesor. Cuando terminemos aquí, a lo mejor el objetivo es ir a comer algo. Bueno, si van a comer algo, ¿cuál es el problema? Que tengo hambre. Entonces, si tienen un objetivo, obligatoriamente tienen un problema. Ah, ya comí algo, ahora tengo que ir a ver a mi novia. Ah, ¿cuál es el problema? O sea, que hace rato que no veas a tu novia, estás preocupado por tu novia, ese es el problema. ¿Cuál es el objetivo? Ir a verla. Y así todo el tiempo nos estamos moviendo por objetivos. Y si nos movemos por objetivos, es porque hay un problema. Porque el problema y el objetivo están juntos. Es como la salud y la enfermedad. Si yo le pregunto a ustedes ¿qué es primero, la salud o la enfermedad? ¿Qué me responden ustedes? La salud. Salud. A ver, la salud. ¿Y puede haber enfermedad sin salud? Sí, ¿Quiénes son los que se enferman? los que no se cuidan. Los que tienen salud. Si la salud no existiera, ¿existiera la enfermedad? No puede existir. Son un par de aretes. Desde el mismo momento en que usted nace, junto con la salud, nace la enfermedad. Junto. Lo mismo, cuando aparece un problema, junto con el problema está la solución. Bueno, de hecho hay un proverbio ahí que dice, todo problema tiene solución. O sea, junto con el problema está la solución. Si nosotros nos estamos moviendo constantemente por objetivos, por soluciones, es porque nos movemos por problemas. ¿Bien? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, toda investigación parte de un problema. Y de hecho, profesionalmente hablando,
la ciencia se desarrolla en la medida en que el hombre es capaz. Cuando digo hombre, hablo mujer. Yo no soy partidario del lenguaje inclusivo, se lo aclaro de antemano. Incluso la Real Academia ha sacado en los últimos 3 años como 3 artículos donde niega al lenguaje inclusivo. Yo creo que la mujer no hay, la discriminación no radica exactamente ahí. Y bueno, de todas formas, cuando yo hablo de hombre, estoy incluyendo a la mujer ahí adentro. Eso es genérico. Entonces, desde que el hombre es hombre, siempre ha tratado de resolver problemas. Siempre ha tratado de buscar soluciones para adaptar la realidad a su bienestar. La ciencia se desarrolla cuando resolvemos problemas. ¿Ven? Punto de partida de toda investigación, un problema. Bueno, aparte, este es el primer componente de una investigación. Por lo tanto, si no tenemos problemas, no hay investigación. Ahora, no me vayan a decir, como algunos cursos me dicen, profesor, yo no sé, pero es que, o sea, no hay ningún problema. Digo, si usted dice que no hay ningún problema en la biología molecular, entonces quiere decir que la biología molecular caducó. Y la biología molecular aparece, la biología molecular es una ciencia reciente, está en pañales de los años 60. Comienza, bueno, ustedes deben saber más que yo de esto, ¿no? Ustedes deben conocer a Crick y a Watson, ¿no? ¿Saben quién es Crick y Watson o no? Sí. ¿Eh? Sí. Deben habérselo dado, ¿no? Ustedes deben haber dado alguna materia que tenga que ver con la historia o de la biología molecular. Bien, entonces es una ciencia reciente, una ciencia, una rama de la biología, porque algunos la llaman rama, pero bueno, eso después lo vamos a analizar. Es reciente, sin embargo se le atribuye una importancia tremenda y se le augura un futuro muy prometedor para la salud del ser humano. Entonces, bueno, si no hay problema, entonces quiere decir que la biología está muerta y no es así. Sí hay problema, lo que hay que saber buscarlo, para eso es lo que estamos aquí. Además del problema tenemos un segundo elemento. A ver, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿qué les dejé de tarea ayer? ¿Quién recuerda? Una tarea sencilla, no fue escrita. Fue una tarea que salió del... A ver quién recuerda. Que de hecho alguien contestó. ¿Cuál es el ¿Cuál es el objetivo de la biología molecular? El objeto. No es lo mismo el objetivo que el objeto. objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de la biología, de estudio de la biología? ¿De qué se encarga la biología molecular? De los procesos que se desarrollan dentro de los seres vivos. Ajá. De los procesos, de estudiar esos procesos. Muy bien, muy bien. ¿Otra opinión? El estudio de las biomoléculas. Ajá, el estudio a nivel molecular. Muy bien. ¿Otra opinión? Es una ciencia que se ocupa del estudio de las bases moleculares de la vida relacionadas a las estructuras de las biomoléculas en funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Ajá, ajá. ¿Usted tiene algo que ver con el ADN? Y con el ARN, con el ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, ¿no? Yo Y creo que la también, biología molecular, cuando se descubre la cadena, ¿cómo se llama? Helicoidales. La El doble helicoidal hélice. del ADN, ¿no? Ahí es cuando comienza a aparecer la biología molecular. Muy bien. Entonces, ustedes tienen mucho que ver, o sea, ustedes están estudiando, vamos a decirlo así, vamos a estrechar un poquito, pero al final ustedes lo que van a hacer es estudiar, o sea, la vida, pero desde el origen molecular y más que todo desde ya no, o sea, más que todo desde lo genético, ¿no? ¿O me equivoco? Dígame si me equivoco, porque yo no sé biología molecular. Esto es parte de la cultura general. Pero usted Sí. trabaja mucho con lo que tiene que ver con el ADN, con la parte genética, con lo, Nivel ¿no? molecular. y también con la expresión, doctor, con la expresión de esa información del DNA que se va a expresar en proteínas. Claro, al final son proteínas. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Ahora, ustedes se encargan de estudiar eso. Yo me lo voy a preguntar. ¿Ustedes se encargan de estudiar el cuidado de un paciente? No. Ustedes, no exactamente. Ustedes hacen análisis y listo. ¿Ustedes se encargan del proceso de salud o enfermedad de un paciente? No. Ustedes se encargan de estudiar muestras biológicas a nivel molecular. O algo así, más o menos. Depende de cómo lo enfoque la biología molecular. ¿Ya? Hay tratamientos moleculares que se ocupa lo que es la ingeniería genética, ingeniería de tejidos, entonces ahí sí se puede utilizar. Claro, imagino que también tenga algunos
pero en general estudian la vida desde lo molecular. Desde, porque o sea, yo he visto algunas tesis acá y he estado leyendo algunos elementos. Y por ejemplo, muchos de los análisis, o sea, la biología molecular ha representado un avance considerable con respecto al tipo de análisis que se hacía anteriormente, sobre todo en función de identificar infección. O sea, la biología molecular también está muy ligada a la detección de infección. O sea, es mucho más, o sea, utiliza técnicas y métodos mucho más sensibles que los tradicionales. Por ejemplo, eso es una de las cuestiones importantes de la biología molecular. La biología molecular no tiene que, o sea, en la muestra no tiene que estar precisamente la bacteria, ¿no sé? Sino que o sea, el hecho de que esté allí su componente genético ya es suficiente como para detectarlo. O sea, todos son avances significativos de la biología molecular ante los métodos tradicionales de análisis, y son avances considerables. Bueno, ustedes se encargan de estudiar ese tipo. Entonces, esa realidad que ustedes estudian, que no la estudia nadie más, porque ustedes son los que se encargan de estudiar la vida desde lo molecular. Esa realidad que ustedes estudian se llama objeto de estudio, que es el segundo componente. Ahora vamos a verlo más detallado. Además del objeto de estudio tenemos un tercer componente, que se divide en dos en realidad, que son los objetivos de su monografía. Ustedes en su monografía van a tener un objetivo general y van a tener además objetivos específicos, que yo les voy a explicar ahorita con calmita, vamos a ver uno por uno. Y hay un cuarto componente, que es el campo de acción. ¿Ve? Que es el campo de acción. Después vamos a ver dos componentes más, al final. Ahora, ustedes vieron cuando, si vamos aquí a dar un tipo atrás, ustedes pueden ver aquí que dice que este incluye esencialmente el porqué de la investigación, el qué con mayúscula de la investigación, el para qué de la investigación, el qué con minúscula y el cómo. O sea, el perfil incluye estos elementos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué será el porqué, el qué, el para qué, el qué con minúscula y el cómo? Bueno, esos son los componentes. Vamos a ver aquí ahora, miren. Cuando ustedes preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tengo que investigar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué me dice? El problema. O sea, el problema es la respuesta al porqué de la investigación. ¿Por qué tengo que investigar? La respuesta es el problema. Porque tengo un problema. Exactamente. Es la razón. Ahora, para yo poder resolver ese problema, tengo que estudiar una parte de la realidad. O sea, de hecho a veces no es el problema en sí lo que se estudia, sino la realidad en la que, digamos, si este celular deja de encender, ¿qué voy a estudiar yo? Bueno, tengo que estudiar todo el celular, digamos. El celular tengo que estudiarlo. Esa realidad que voy a estudiar para poder resolver el encendido del celular. Bueno, el objeto de estudio es el qué. ¿Qué tengo que estudiar yo para poder resolver este problema que me estoy poniendo? ¿Bien? Ahora, los objetivos... A ver, ¿alguien habló? Se estudiaría el problema. No, el problema en sí no es lo que se estudia. Ahorita vamos a explicar eso. Vamos a decir entre comillas, vamos a decir que el problema en sí no es el problema lo que se estudia como tal. Lo que se estudia es el objeto de estudio. O sea, usted estudia la realidad porque el problema es una manifestación de esa realidad. A ver, si esta camisa tiene un hueco aquí, se le hace un hueco aquí, yo no voy a estudiar el hueco. Yo lo que voy a estudiar es el tejido para saber por qué ocurrió el hueco. No sé si me hago entender. ¿Podríamos decir el origen del problema? Es que el problema es una manifestación del objeto. ¿Cómo se está comportando el objeto en ese momento? Digamos que el objeto sea el tejido de la camisa. Y yo le digo, tiene un hueco aquí. Yo le digo, ¿cuál es el comportamiento del tejido de la camisa? Aquí tiene un hueco. ¿Cómo se está comportando el tejido? Tiene un hueco. O sea, el problema es una manifestación del objeto. Si yo tengo ahorita, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cómo se llama el término que se utiliza para designar cuando tengo falta de aire, que se usa mucho ahora en el COVID-19, ¿cómo es el término? Disnea. Disnea. Si yo tengo disnea, ¿qué tengo que estudiar obligatoriamente? Para saber por qué está ocurriendo la disnea, qué es la disnea, por qué está ocurriendo, cuáles son las causas, ¿qué tengo que estudiar? Los Los pulmones. pulmones. Los pulmones, más allá de los pulmones incluso. El sistema respiratorio,
sea, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio hay que estudiarlo. Incluso hay que tocar otros sistemas también, porque todos son sistemas. Pero yo tengo que estudiar el sistema. O sea, el sistema respiratorio se convierte en mi objeto. Yo tengo que estudiar el sistema respiratorio para poder explicar por qué hay disnea. Porque la disnea al final es un comportamiento, que es el problema, ¿ves? La disnea al final es un comportamiento del sistema respiratorio. Si yo tengo esto, vamos a decir que yo tengo cardiopatía. Si yo tengo una cardiopatía, ¿qué tengo que estudiar por obligación? El sistema cardíaco. El sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular. Cuando yo estudié para poder explicar bien ¿qué fue lo que dije? Me se me olvida, estoy muy viejo ya. Para poder saber qué es lo que es cardiopatía, por qué está, cómo ocurre, por qué se generó todo, lo que tengo que estudiar, todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco. O sea, el sistema cardíaco se va a convertir en mi objeto, por decirlo de alguna manera. El sistema cardiovascular. Entonces, el objeto es la parte de la realidad que yo tengo que estudiar para poder entender por qué está ocurriendo el problema. Porque al final el problema es una manifestación del comportamiento de ese objeto. ¿Qué tengo que estudiar? Bien. Hay veces que hay un problema familiar y bueno, no tal como tal. Creo que tenemos que estudiar toda la familia para ver por qué ocurrió eso. Bien. Ahora, en los objetivos. Y estas preguntas no solo obedecen a la ciencia, déjame decirle. Estas son preguntas que usted, o sea, responden a cuestiones de la vida cotidiana. Los objetivos, ¿a qué responden? Yo le voy a preguntar a ustedes. ¿Para qué están en este diplomado ustedes? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué están en el diplomado? ¿Qué me dice? Para obtener un certificado que avale que tenemos conocimientos básicos de biología molecular. A ver, ¿quién habló? ¿Patricia fue la que habló? Sí. A ver, Patricia, ¿para qué usted está aquí? Para obtener el certificado, el diplomado, para poder aplicar todo lo que estoy aprendiendo en laboratorio, ¿no? Usted dice que para obtener el certificado, usted puede obtener el certificado y no aprender. No, por eso mismo, para aplicar todo lo que estoy aprendiendo en el diplomado. Y para poder aplicar lo que está aprendiendo, para poder aplicar lo que tiene que hacer primero. Aprender un objetivo. Aprenderlo. Entonces, en realidad, usted está aquí para aprender, para actualizarse en temas relacionados con la biología molecular. Para eso, entonces, ¿para qué usted está aquí? Para aprender. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo siempre responde a la pregunta ¿para qué? En cambio, si yo le digo ¿por qué está aquí? Usted me dirá, bueno, porque yo no conozco cuáles son las últimas técnicas y por lo tanto no puedo aplicar. Ese es el problema, el por qué, la razón. El para qué es el objetivo. Pero bueno, Patricia, o sea, pueden haber varios objetivos. Uno de los objetivos es aprender. Otro es obtener el título, evidentemente. Y no se asuste porque hay veces que hay personas que están aquí para el cartón y no para aprender. Eso también existe. No sé si en este curso habrá alguno, pero hay estudiantes que están a veces en un curso para obtener el cartón. Yo una vez en una universidad donde yo trabajé por mucho tiempo, en una carrera de psicopedagogía, le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿y cuál es su objetivo aquí? ¿Para qué ustedes están aquí? Y algunos me decían, profesor, yo no sé, yo estoy aquí para obtener mi título, porque en realidad yo estoy aquí por mi papá. Que yo pensé que ese tipo de concepto no existía. O sea, hubo varios estudiantes que estaban allí porque es psicopedagogía, para que tengan una idea. Bueno, ¿para qué están aquí? Bueno, algunos estarán para aprender, otros están para obtener el cartón, otros por obligación con los padres, ojalá y no sea así, ojalá y todos estén para aprender. O por todas a la vez, también puede ser. Estoy aquí para aprender, para obtener el cartón, para satisfacer a mis padres, a mis hijos. Todo eso puede ser también, ¿por qué no? Y es correcto. Es correcto. Bien, entonces, cuando hablamos de objetivo, hablamos de para qué. Y finalmente, el campo de acción. Bueno, aquí yo especifico, aunque ahorita se lo voy a explicar. Cuando hablamos del objetivo general, estamos hablando del para qué de la investigación. Que esto se lo voy a explicar detenidamente. ¿Por qué el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos? ¿Y de dónde sale ese objetivo específico? ¿Y con qué están relacionados
esos objetivos específicos. ¿Y por qué tengo yo que plantearme objetivos específicos? Se los voy a explicar ahorita. Y el campo de acción es el qué con minúscula. Fíjense que hay dos qué. Bueno, hay varios qué, ¿no? Pero hay dos qué solitos. ¿Cuáles son? El objeto. ¿Qué mayúscula y qué minúscula? Ah, el mayúsculo y minúscula. ¿El mayúscula a qué corresponde? Objeto de estudio. ¿Y el minúscula? Campo de acción. Entonces, el objeto del campo son un queque. ¿Ya ven? Son un queque. O sea, esto ya le estoy diciendo que están estrechamente relacionados. Los dos son qué. O sea, el qué es qué tengo que estudiar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el objeto es más grande que el campo. Y que el campo va dentro del objeto. Es un qué más chiquitico. O sea, el objeto es, yo voy a estudiar todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis molecular. O yo voy a estudiar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico molecular, que puede ser también. Pero dentro del diagnóstico molecular, exactamente, ¿qué voy a estudiar yo? Ahí está el campo. Dentro del proceso de análisis molecular, que puede ser su objeto, eso lo vamos a ver ahorita. Y para todos puede ser así. Según la teoría de Alce, bueno, el proceso de análisis molecular, vamos a decir que es el objeto, pero dentro del análisis molecular, dentro de esa área en la que yo me desempeño, ¿qué voy a estudiar exactamente? Yo voy a estudiar la sepsis. No, yo voy a estudiar la bacteremia, yo no sé. Bueno, ahí comienza o sea, es una especificación. El objeto, el campo es como si fuera una especificación del objeto. Es una realidad más pequeña. Doctor, Sí. una pregunta. Tengo una duda. En el campo de acción, y pensé que se refería al dónde se realiza la investigación. Puede incluirse, pero no es exactamente eso. Porque muchas personas limitan el campo de acción al espacio geográfico. O sea, tiene una delimitación espacial, pero no es así. El campo de acción tiene una delimitación con respecto al objeto, es de orden esencial. Es una delimitación del campo, del objeto, disculpe. El campo, vamos a decir que el objeto es más grande que el campo. Dentro de todo el objeto de estudio que yo tengo, ¿qué específicamente voy a estudiar? Ese es el campo. El campo no solo se refiere al lugar, puede el lugar estar allí, pero el campo tiene también, o sea, tiene que expresarse como esencia del objeto. Doctor, No solamente, sí. estoy con la misma duda. ¿El campo de acción no sería el qué tengo que hacer para resolver el problema? Claro. ¿Qué tengo que estudiar? No es qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que estudiar? Lo que tengo que hacer está relacionado con el objetivo prácticamente. O sea, ¿qué tengo que hacer para resolver el problema? Bueno, esto quizás es estudiar, investigar, fíjense, con la metodología. ¿Para qué tengo el objetivo? Pero ¿qué tengo que hacer para resolver un problema? Bueno, investigar. Ahora, ¿qué tengo que estudiar específicamente? Es como si fuera más específico. Ahorita lo van a entender, esto va detallito por detallito. ¿Qué tengo que estudiar específicamente? Por eso es qué con minúscula. El otro es qué con mayúscula. No es el caso, para que me tengan una idea. Esta es la camisa tiene un hueco aquí en el cuello. Yo voy a estudiar la camisa, o el tejido de la camisa. Pero específicamente voy a enfocar en qué. En el tejido del cuello. Más o menos esa es la relación objeto-campo. Mi computadora no funciona. A lo mejor o sea, yo voy a estudiar todo lo que tiene que ver con la computadora, pero específicamente a qué me voy a dedicar, no. Lo que pasa es que la tecla P, cuando yo la acciono, no hace nada. Bueno, yo voy a estudiar la computadora, pero específicamente dentro de la computadora, que se convierte en mi objeto, yo voy a estudiar específicamente el funcionamiento del teclado. Ese es mi campo. O sea, ¿qué voy a estudiar específicamente? Muy bien. Entonces vamos al problema. Vamos a ir explicando uno por uno detalladamente. Cuando estén cansados me avisan. Si quieren tomar un break, a las 4 podemos tomar un break. Si no quieren tomar un break, seguimos hasta las 5 y un poco y ahí terminamos. Eso yo se lo dejo a ustedes. Si les da sueño, si se cansan y demás. Muy bien. Si tienen hambre. Todo eso. Muy bien. Entonces vamos allá. ¿Qué es el problema? ¿Alguien me dice que es un problema de investigación? ¿O qué es un problema? Para ustedes es muy difícil a veces hablar para ustedes definir qué es un problema. ¿Cuándo usted sabe que tiene un problema?
¿Qué es un problema? ¿Alguna idea? Bien. ¿No hay? Tal vez cuando algo que quiero hacer no me sale como quiero que salga. Es un Bueno, problema. puede ser que eso se le convierte en un problema. Cuando quiero hacer algo y no me sale como yo quiero. Pues eso da origen a un problema, pero no es un problema. El problema Es puede una ser... necesidad que se tiene. A ver, El Sandro. problema... Perdón. Sandro y después Marina. Es una necesidad que se tiene. Ah, la palabra necesidad. Eso vamos a hablar. Ya hablaste un término que tiene que ver, pero a veces confundimos problema con necesidad. Un problema no es siempre... Doctor, ¿es lo que deseo alcanzar como investigador? ¿Es lo que deseo? Alcanzar como investigador. Resolver. Lo que quiero resolver, sí. Bueno, lo que quiero resolver como investigador es un problema, exactamente. ¿Pero qué es un problema? ¿Es Bien. una ausencia o un exceso de algo? No, ¿qué va? Si mira, cuando mi esposa se ausenta, para mí no es un problema, es una alegría. Una ausencia, puede ser, todas esas cuestiones generales. Muy bien, vamos a ver una definición. ¿Es un asunto que se debe solucionar? Un asunto por solucionar, sí, está bien. Pero ¿cómo lo definimos? Vamos a ver una definición aquí. ¿Son inconvenientes y fallas, doctor? ¿Un qué? Inconvenientes y fallas que surgen en distintos contextos. Nada, lo que pasa es que son términos muy generales. Sí, es un inconveniente, exactamente, es un inconveniente. Pero son términos muy generales porque hay inconvenientes que no son problemas. ¿Alguna pregunta o algún interrogante, doctor, que se desconoce? Puede ser un interrogante, pero los problemas científicos no siempre hay que plantearlo como interrogante. Puede ser. Bueno, hay varias formas de definir un problema, ¿no? Esta es una. Que ustedes, sino porque está escrito bajo una concepción filosófica, epistemológica, y a veces no se entiende bien. A ver, léanlo y dígame si alguien puede decirme con sus palabras que es un problema, a partir de lo que dice ahí. Fíjate que, Sandro, mira, ahí está la palabra necesidad, pero el problema no es la necesidad en sí. A ver, si yo tengo necesidad de comer, ¿cuál es el problema? El dinero. No. Hambre. El hambre. Si yo tengo necesidad de comer, es porque tengo hambre. Si yo tengo necesidad de bañarme, ¿por qué es? Porque está sucio. Porque estoy sucio. Si tengo necesidad de vacunarme, ¿por qué es? Prevención. Porque necesita estar inmune. Porque necesito estar inmune. Porque corro el riesgo de infectarme. Entonces la necesidad como tal no es el problema. El problema es aquella situación de la realidad que genera la necesidad. A ver, no sé si me entendieron. Miren, yo tuve la necesidad de usar lentes. ¿Por qué? Porque está mal de la vista. Porque no veía. El problema es que no veía. La necesidad fue sentir, yo tuve la necesidad de usar lentes. Entonces la necesidad no es, el problema no es que necesito lentes. No, el problema es que no veo. El problema no es, tengo que comerme una hamburguesa. No, el problema es que tengo hambre. El problema no es que no exista una técnica. El problema es lo que está sucediendo como resultado de que no existe esa técnica. El problema no es que no tengo dinero. El problema es que no puedo comer o que tengo hambre. Bueno, eso hay mucha, pero fíjense. Doctor, Entonces, la necesidad... A ver. Doctor, entonces sería un conjunto de hechos o sucesos o situaciones negativas que me generan una necesidad. Una necesidad, exactamente. Lo que eso es muy relativo, porque si ustedes analizan, todo problema es causa y todo causa es problema. Hay cierta relatividad allí. Y ahí donde está. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ustedes lo van a entender mejor. Pero por ahí se pueden ir orientando. O sea, aquello que me genera a mí una necesidad.
es generalmente un problema. Y esto lo digo porque muchas veces ustedes lo que plantean como problemas son causas. Hay estudiantes que plantean problemas. En el laboratorio no existe un sistema de gestión de la calidad o no existe un manual de gestión de la calidad. No, eso no es un problema. El problema es el hecho de que no exista ese manual. ¿Qué provoca en el laboratorio? A lo mejor que el laboratorio no puede auditar, no puede, ¿cómo se llama la palabra esta que se usa mucho ahorita? Bueno, ahora no recuerdo. No puede certificarse, no puede, o que no, a lo mejor el hecho de que no tenga un sistema de gestión de la calidad no le permite acceder a cierto trabajo. Digamos que Pfizer quiere producir vacunas en Bolivia. Aquí está este laboratorio, y cuando pero usted tiene certificación de la calidad, no, entonces no puede. Ahí está el problema, que no pueden acceder a eso. Entonces, el problema hay que verlo siempre no como, hay que saber diferenciar entre causa y problema. Por ejemplo, la carencia de algo no es un problema. La carencia es una causa. Que yo no tenga una computadora no quiere, eso no es un problema. ¿Cuál es el problema? Que no puedo darle la clase a ustedes online, pero yo puedo sustituirlo por un celular. Vamos a ver un ejemplo. A ver si. A ver, el hecho de que no existiera la biología molecular era un problema, ¿no? Sin eso, ¿cuál era el problema? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es el problema que resuelve la biología molecular? A grandes rasgos, podemos decir. ¿Por qué? La razón de ser de la biología molecular es resolver un problema. ¿Cuál? Prontos. Mira, ese es uno. Y ya es para su monografía, porque una de las cuestiones que facilita la biología molecular es acceder a los resultados con mayor rapidez, con mayor rapidez y con mayor efectividad, porque los niveles de sensibilidad son mayores. Sí. Por ahí pueden. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la biología molecular? ¿Para qué existe la biología molecular? Bueno, ustedes pueden explicar ahorita una serie de enfermedades, pueden explicarla con mayor precisión. O sea, la pueden explicar desde el campo molecular, incluso genético. Ustedes tienen, o sea, la biología molecular tiene un estrecho vínculo con la genética, aunque se diferencien porque cada una tiene su... Pero es que la realidad todo está conectado, ¿no? Eso es teoría de la complejidad. Todo está conectado. Apoyo, tal vez doctor, apoyo al diagnóstico de enfermedades. ¿Cómo, Claudia? Apoyo al diagnóstico de enfermedades. Ajá. Y por ahí vamos a ver, porque por ahí viene el problema. O sea, al final ustedes tienen que buscar, o sea, la biología molecular desde el punto de vista de la salud del ser humano, en que ustedes, o sea, ¿qué problema se le puede presentar a un ser humano en la salud ahorita que usted puede proponer cómo resolverlo de la biología molecular? Y es mucho más fácil. Con el COVID-19 ya varios estudiantes han planteado problemas que tienen que ver con los falsos positivos, con los falsos negativos, con la demora de resultados. Una serie de cosas han planteado protocolos, guías, en otras tesis. A ver, desde el punto de vista de la biología molecular, usted puede diagnosticar el COVID-19 sin problema alguno, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades de que salgan? ¿Cuáles son las posibilidades de los falsos positivos o negativos desde la biología molecular con respecto al análisis tradicional? Mínimos. Son mínimos, ¿no? Son pruebas más específicas. Ahí está. Son pruebas mucho más específicas, con técnicas mucho más sensibles. Se apoyan, o sea, el estudio que se hace de la muestra, como digo, difiere del tradicional, porque ustedes van a la parte más genética de la infección. Puede que el virus como tal, a ver, no sé, pero puede que el virus no esté como tal allí, pero si está la información genética, ustedes lo pueden detectar como tal, algo así. Bueno, por ahí andan las cosas, ¿ven? Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Esto es un ejemplo de una tesis real. Yo lo tomé de una tesis real. Yo voy cambiando los ejemplos de vez en cuando. Yo tenía antes el de la sepsis, que era un problema clásico, ¿no? Era un problema clásico de la biología molecular, que la biología molecular le ha ido dando solución porque
Ahí, o sea, la tasa de muerte por sepsis es alta. La biología molecular ha contribuido considerablemente a disminuir eso. Bueno, ahí hay un ejemplo de problema que ustedes pueden resolver. Dice riesgo de cáncer cervicuterino en mujeres asintomáticas, portadoras del virus del papiloma humano en el servicio de ginecología del Hospital Médico. Esto aquí se acabó. Es un ejemplo de problema. Primero, ahora yo le voy a explicar, le voy a descomponer eso para que ustedes lo entiendan mejor. Si yo le pregunto a ustedes, según el concepto que habíamos visto antes, ¿cuál es la situación que hay allí en ese texto que tienen al frente? ¿Cuál es la situación que genera la necesidad? O sea, ¿qué situación está provocando una necesidad? El cáncer cérvico. El riesgo del cáncer. El riesgo de cáncer. A lo mejor por la vía tradicional se hace un análisis, no sale bien, es dudoso. En cambio, si yo hago el análisis en esas personas por vía biología molecular, yo lo puedo detectar con grandes niveles de objetividad, de veracidad, y puedo contribuir a que esta persona ya no debute o no sé qué. A ver, no sé si se puede entender el ejemplo que está acá. De todas formas, yo se lo voy a descomponer aquí para que lo entiendan. Miren, hay 3 elementos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar su problema. El primero, la situación inicial, la que genera la necesidad, que se llama también delimitación temática. El riesgo del... Ay, disculpen, aquí me faltó cáncer. Disculpen. Fíjense, hay un segundo componente que está presente allí. ¿Cuál es? Población afectada, la delimitación poblacional. Y hay un tercer elemento, que es la delimitación espacial. O sea, cuando ustedes vayan a redactar sus problemas, tengan en cuenta estos 3 elementos. Ustedes, si quieren, pueden cambiarle el orden. Eso ya depende del investigador. Si quiero, pongo la población primero y la situación inicial después, o no importa. Lo que tiene que quedar claro, lo que tiene que entenderse bien. Pero tienen que estar esos 3 elementos. O anoten, abran bien los oídos. Fíjense que no estamos formulando el problema como una pregunta. No se formula como pregunta. Sí, hay muchas formas de formular un problema. Se puede formular como afirmación, se puede formular como pregunta. Nosotros, incluso la pregunta puede formularse con el cómo, con el cuál. Bueno, nosotros no lo formulamos como pregunta. Abran los oídos. Nosotros lo formulamos en forma afirmativa. Aquella situación que genera la necesidad. Y ahí está el ejemplo. Digo esto porque a pesar que yo lo explico a todo el mundo como se los estoy explicando a ustedes, cuando me mandan el perfil, el problema es una pregunta. Mi tesis doctoral, el problema, yo tuve que elaborarlo como pregunta, porque la institución lo exigía así. ALCIE no exige pregunta. ALCIE UAB exige que el problema se plantee, se formule de forma afirmativa. ¿Cómo está ese ejemplo? Bien. A ver, ¿a alguien se le ocurre una idea sobre algún posible problema? O sea, algún problema que a ustedes se les presente allí en su área. Doctor, el problema científico siempre tiene que tener estas tres componentes. En el de ALCIE sí, incluso en casi todo, aunque sea con preguntas, generalmente, o sea, la delimitación temática no puede faltar, y el espacio, sí, prácticamente sí, como quiera. Claro, hay otros tipos de problemas. Digamos, hay tesis que son de orden correlacional. Ese es otro tipo de tesis, otro tipo de investigación. Yo digo, ¿cómo influye? Por ejemplo, yo podría hacer un estudio, lo que pasa es que eso no es... Yo podría hacer un estudio ahorita de cómo influye, o sea, cuál es el impacto que tiene la Pfizer, la vacuna Pfizer, sobre los pacientes que tienen COVID-19. Pero ahí no vas a solucionar ningún problema. Ahí solo lo que vas a saber cómo influye y listo. Es una tesis que es un estudio prácticamente diagnóstico. Es una tesis de orden correlacional.
¿Cómo influye esto en esto? Listo. Doctor, ¿no tiene delimitación temporal? ¿Tiempo? ¿Puede tenerla? Ah, esta que está aquí. Pueden ponérsela, pero ¿qué pasa? Que generalmente, ahorita creo que por un momento yo hablo de esto. Lo que pasa es que generalmente, si la hacen presente, no hay necesidad de precisar o de la delimitación temporal ahora. Si es un estudio que pueden ser, ustedes pueden hacer si quieren, un estudio retrospectivo, entonces sí lleva delimitación temporal. Si yo, digamos, resulta ser que el problema que yo estoy estudiando se manifestó con mayor fuerza, todavía existe, está allí, pero se manifestó con mayor fuerza el año pasado, entre los meses de marzo y julio. Ah, entonces yo pongo el problema y ahí sí le pongo la delimitación temporal. Pudiera ser. Porque voy a hacer un estudio de un problema que se presentó con mayor fuerza en una época determinada. No se escucha, doctor. A ver, ahora sí. Hasta pasado, ¿escucharon? ¿No? A ver, yo le decía que si generalmente estas investigaciones se hacen en presente, o sea, el problema es actual. Ahora, si usted va a estudiar un problema que se presentó hace unos meses y que nadie le dio solución, sigue siendo un problema. Usted puede hacer un estudio retrospectivo. Entonces, en ese caso sí precisa el tiempo. Durante los meses de marzo a abril del año 2020. Pero si la investigación es en presente, no hay necesidad de una delimitación temporal. Pero es válida lo que usted dice. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿A alguien se le ocurre una idea de un problema? Que ahorita, o sea, puede que haya un problema, puede que haya una solución parcial, pero no total. Puede que haya una solución parcial, pero usted va a proponer otra. A ver, ahorita el cáncer se combate con quimioterapia, digamos, y con radiaciones. ¿No? Sí, hay una solución parcial, pero hay personas que a veces se mueren de la quimioterapia y no del cáncer. Y se mueren de la radiación y no del cáncer. Tiene una solución, una aparente solución. Yo puedo proponer otra. Traumado. Bien, entonces la solución, o sea, al final el problema sigue existiendo. Las personas siguen muriendo de cáncer. Ahorita hay un tratamiento que está agarrando mucha fuerza, que quizás tenga que ver mucho con ustedes, ¿no? Que se llama inmunoterapia. Y está dando muy buenos resultados la inmunoterapia. ¿Saben qué consiste la inmunoterapia? ¿Alguien sabe? Para el cáncer. Porque tiene que ver con la biología molecular. Se extrae una muestra de ADN y se altera un gen. Y después se le vuelve a inyectar el ADN con ese gen alterado. Y ya hay varias personas, por lo menos en el caso de leucemia, hay varias personas que se han curado con esta inmunoterapia. Hay personas que se han curado. Entonces, esa fue otra solución. El problema, gente muriendo de cáncer. Solución, inmunoterapia, capítulo 3. Entonces, vayan pensando, a partir de esta lógica, vayan pensando en algún problema que puedan tener en su área y que ustedes pueden contribuir a resolverlo. No tiene que ser un problema más grande, un problema, porque esto es una investigación sencilla, no es una investigación compleja, esto es un diplomado. Ustedes pueden elaborar un protocolo, pueden elaborar una guía. Ya yo no les voy a decir a ustedes, propongan una técnica, ya eso quizás sea para una investigación doctoral, porque es mucho más complicado y mucho más complejo. Propongan un método, una técnica, ¿no? Que es muy clásico ustedes. Pero ustedes pueden trabajar con protocolos, con guías, que contribuyan a mejorar ciertos aspectos dentro del laboratorio. ¿Bien? Y doctor, una pregunta. Sí. Y usted dice que acá el problema inicial es el riesgo de padecer. ¿No sería hacer los cribados en vez de la inmunoterapia? Así como el PAP. ¿Cómo? A ver, no te entendí. Te oigo muy... Aléjate un poquito el micrófono, a ver, o acércate, no sé. Lo que pasa es que usted dijo que el problema inicial es el riesgo del cáncer. Sí. Y la contención dice que es la inmunoterapia, ¿verdad?
No. Le estaba hablando que la inmunoterapia es un tratamiento que se viene proponiendo de hace un tiempo para acá con muy buenos resultados para el cáncer. El problema es la alta tasa de mortalidad por cáncer. Ese es el problema. Mucha gente muriendo de cáncer. ¿Cuál es la solución? La inmunoterapia para el cáncer. Ahora, en este caso, ella dice que hay personas con papiloma. El problema de ella que plantea es que el riesgo de padecer de cáncer en mujeres asintomáticas portadoras del virus del papiloma humano. Que eso es raro porque las mujeres que hay siempre son sintomáticas. El hombre es el que es asintomático. Ese es el problema que se plantea. Ahora vamos a ver lo que ella está proponiendo. Ahorita lo vamos a ver como objetivo para solucionar. Pero no necesariamente que ella utilizó la palabra riesgo. Yo ahorita le voy a poner a ustedes algunas tesis, alguna monografía para que las vean. Doctor, y un problema podría ser, por ejemplo, este riesgo de cáncer de estómago en pacientes con gastritis crónica por Helicobacter pylori en el Hospital Villa 1 de Mayo. ¿Podría ser un problema? Sí, puede ser. Y ahora yo le pregunto, ¿qué usted podría proponer desde la biología molecular para contribuir a disminuirlo, a resolverlo, total o parcial? ¿Qué podría proponer? ¿Podría ser aplicar el PCR para detectar esta bacteria? Ya, ahí tiene su monografía. Ya, gracias. Ahí tiene su monografía. Muy bien, muy bien. Una pregunta, disculpe, usted mencionó para elaborar una monografía que también tenemos que elaborar encuestas. Sí, capítulo 1. En el capítulo 1, en la parte del diagnóstico. Exactamente. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque la clase del viernes es precisamente. A ver, María Isabel, ¿cuál fue el problema que usted planteó? Riesgo de cáncer de estómago en pacientes con gastritis crónica por Helicobacter pylori en el Hospital Villa 1 de Mayo. Ya, exacto. Ya nadie más me puede poner el tema de riesgo. Uno solo basta, ¿verdad? Busquen, no tiene que ser siempre riesgo, puede ser mira, si quieres poner riesgo con el riesgo, pues puedes poner muerte. O sea, alta incidencia de muerte por cáncer. Y no me asuste porque yo padezco eso. De gastritis. Igual. ¿Usted también? Bueno, yo gastritis. Sí, o sea, yo no sé si tengo gastritis o no, pero yo tengo serios problemas de desorden ahí adentro de cosas. Y no tengo Helicobacter. Una vez me dijo el médico que era vesícula acodada y que no sé qué, empezó a explicar. El resultado es que tengo gastritis y reflujo gastroesofágico. A lo mejor no tiene que ser el riesgo, puede ser la muerte. También, o sea, el problema puede ser alta tasa de incidencia, o sea, digamos, alta tasa de muerte o alta incidencia muchos pacientes muertos, alta tasa de muerte por cáncer gastro, no sé qué. O sea, no tiene que ser el riesgo, puede ser la muerte, o sea, puede ser cualquier problema que ustedes puedan resolver proponiendo algo novedoso desde la biología molecular. ¿O podría ser incidencia mayormente en hombres? Sí. Este tipo de cáncer. Siempre, después que planteen el problema, háganse la pregunta esta. ¿Qué puedo yo proponer desde la biología molecular para resolverlo? O para contribuir a resolverlo, o para disminuirlo, para atenuarlo. Ya. Esa es la idea. Bien, ahora, lo que decía Carla, por ejemplo, aquí dice, riesgo de cáncer. Este estudiante, vamos a decir que la ciencia es como si fuera una persona y que tiene que autorizarte, la ciencia tiene que autorizarte a investigar. Entonces usted le dice, ciencia, tengo un problema científico, ¿cuál es? Y usted le dice, bueno, mira, hay riesgo de cáncer cérvico-uterino en pacientes. Y la ciencia entonces te dice, muy bien, demuéstreme que eso es verdad. Ahí está el capítulo 1. Usted va a hacer un diagnóstico donde va a demostrar que sí hay personas que corren riesgo de padecer de este cáncer. Esa es una de las funciones del diagnóstico, demostrar la existencia del problema. Y la otra función importante, que la vamos a ver en la clase que viene, es precisar cuáles son aquellas causas. El diagnóstico te va a permitir identificar causas que originan a ese problema. Que de hecho esas causas
son las que usted va a combatir con la propuesta que va a hacer. Bien, eso vamos a ver con más claridad la clase que viene. Bueno, ahí está, ese es el problema. Después del problema, ¿cuál es el otro componente que vimos? ¿Cuál viene después? Objetivo. Antes del objetivo. Yo les expliqué a ustedes ya que es el objeto de estudio, de todas formas ahí está la definición. A ver. No. Disculpe. Lean esto. Van a disculpar. Lean esto. ¿Qué le he hecho? Yo le hago actualizaciones a las clases y yo no estoy viendo la pantalla, lo estoy viendo ustedes. Lo voy a poner chiquitico. Papá. Miren acá. Lean esto. Estamos hablando del problema todavía. Dice, las infecciones por citomegalovirus corresponden a una importante causa de morbilidad y mortalidad en pacientes trasplantados. ¿Cuál es el problema que hay ahí? La morbimortalidad en pacientes trasplantados. Por bueno, hasta ahí pongo. Dice, en trasplante de precursores hematopoyéticos, se ha descrito que hasta el 35% de los receptores que pueden presentar infecciones activas por CMV9, mientras que en trasplante de órganos sólidos se ha descrito una incidencia de infección activa y enfermedad de un 36 a un 19%, respectivamente. De estos antecedentes se desprende la necesidad de contar con un método de diagnóstico que permita la detección del CRE. Ahí está la solución. ¿Cuál es el problema? Bueno, o la infección, hay que ver la infección o la muerte de estas personas que se trasplantan. ¿Cuál es la solución? Yo voy a proponer un método. ¿Ven lo que dice aquí? ¿Cuál es la necesidad que se desprende? Contar con un método de diagnóstico que permita la detección del CMV, como también su cuantificación para evaluar el tratamiento antiviral. Yo voy a proponer ese método, solución. Problema, bueno, la infección por citomegalovirus puede ser, o hay que evaluar si pudiéramos poner también la alta tasa de morbimortalidad en pacientes trasplantados. Podemos ver eso. La solución, el método que propone. Evidentemente, usted no tiene que ir tan allá porque proponer un método sé que es mucho más complicado. Eso lo pueden dejar para una tesis doctoral. Pero para que vean la relación. ¿Ven? Ahora, después del problema viene el objeto. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué se encarga la biología molecular? Y ustedes me respondieron. Bueno, ese es el objeto, como ya lo habían dicho ustedes. Es la parte de la realidad que ustedes estudian. Es la parte de la realidad de la que se encarga la ciencia. Hay muchas formas de precisar el objeto de estudio. Hay diferentes metodologías para hacerlo. Unas son más generales, otras más reales. O sea, hay cierta relatividad en eso. Yo se lo estoy explicando a ustedes como bajo la concepción de Arce. O sea, bajo la concepción de Arce, el objeto de estudio de la investigación coincide con el objeto de estudio de la ciencia. ¿Ven? Es lo que yo tengo que estudiar. Recuerden lo que les expliqué al inicio. Vamos a ver un ejemplo aquí. Miren, yo le puse aquí este ejemplo. Ustedes valoren. Ahí está el problema. Al final ese problema, yo voy a estudiarlo desde el proceso de análisis molecular o desde el proceso del diagnóstico molecular. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos ustedes consideran que es más correcto? Diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular. Antes. ¿Análisis? Para mí los dos son importantes, doctor. Los dos son correctos. Yo sé que los dos son correctos. Porque yo he estudiado la bibliografía, o sea, en bibliografía que yo leí y demás. Yo sé que los dos, y diagnóstico molecular se usa bastante. A mí en lo particular me gusta más el proceso de análisis molecular, porque el diagnóstico es un proceso de análisis que va mucho más allá. A mí me gusta más el proceso de análisis molecular. Pero bueno, yo le pongo los dos. Ustedes revisen la bibliografía. Ahora, el objeto de estudio es para todo el mundo el mismo. O sea, no se rompan la cabeza. Ese es para todo el mundo, porque ustedes se encargan de estudiar esto. De eso se encarga la biología molecular. Ahora, la diferencia se va a ver después en el campo. ¿Ya? Entonces, ese es su objeto de estudio. Y lo pueden poner así en su monografía. Es la parte de la realidad que estudia esa ciencia. De hecho, usted va a estudiar el problema desde la biología molecular, desde el proceso de análisis molecular. Ese es el objeto de estudio. Después del objeto sí vienen los objetivos.
y viene el objetivo general. Recuerden que el objetivo general responde al para qué. Si yo digo que hay riesgo de padecer de cáncer cérvico-uterino en las mujeres que sufren de papiloma humano. Ahora digo, bueno, ¿y cómo yo puedo resolver eso? ¿Qué puedo yo proponer? ¿Qué puedo yo como bioquímico especialista en biología molecular? ¿Qué puedo yo proponer desde la biología molecular, desde el proceso de análisis molecular, desde la biología molecular? ¿Qué puedo proponer yo para contribuir a resolver ese problema? No quiere decir que lo resuelva en su totalidad, pero sí puedo contribuir a disminuirlo, a evitar un poco el riesgo, no sé. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Qué puedo proponer yo para contribuir a la solución? ¿Qué te propone un médico cuando tú llegas con dolor de cabeza? Puede que te proponga, no, mira, toma eso para paracetamol. Esa es la propuesta de él. La solución. Él te propone algo. ¿Ve? Si mi problema es que tengo hambre, ¿qué ustedes me proponen? Comer. Comer. Profesor, coma, a no ser que me tengan mucho. A no ser que tengan más. A ver, ¿cómo es, Patricia? ¿Me escuché? Refrigerio. Tengo hambre, refrigerio. Ah, refrigerio, bueno, pero el refrigerio como tal es la concreción. Ajá. Entonces yo le propongo comerse un refrigerio que consista en un sándwich de chorizo. Ya, eso es lo que voy a proponer. O sea, usted tiene que proponer una solución para el problema. Ustedes me pueden proponer eso o me pueden proponer, bueno, pues, envenénese si es que me tiene mucho odio. Tómese una cápsula de cianuro, me dicen. O la cicuta, que fue lo que le dieron a Sócrates. Bien, entonces, esa es la idea. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí qué propone este estudiante. Esto es una tesis que ya defendió. Si no me falla la memoria. A ver, valoren lo que dice ahí. A ver, un momentico. No veo la pantalla. Bueno, es la definición del objetivo. No veía más. O sea, ¿qué es lo que es el objetivo? El para qué. El propósito, la aspiración, lo que yo quiero lograr. Bien, ese es el objetivo. ¿Cuál es la aspiración de ustedes aquí? ¿Cuál es el propósito de ustedes en este curso? ¿Para qué están en este curso? Aprender nuevas Ampliar conocimiento. Exactamente. Esta es la definición de objetivo, ¿verdad? Que la pueden ver en la página 48 del libro. Vamos a ver un ejemplo. Para el problema que veníamos viendo, de ese riesgo que hay, este estudiante propuso esto. Bien. Ahora, yo le voy a descomponer esto para que ustedes lo entiendan mejor. Miren, aquí está otra vez el objetivo. Vamos a hacer como le hice con el problema. Hay tres partes importantes en ese objetivo. Hay tres componentes importantes, sin el cual el objetivo no es válido. Uno, el verbo proponer. Yo les sugiero a ustedes que usen el verbo proponer. Hay otros que utilizan el verbo elaborar, pero yo prefiero que dejen el verbo elaborar para el capítulo 3, que lo vamos a ver ahorita. Porque al final usted está investigando para proponer una solución. Eso es lo que hace usted, proponer. El objetivo es la máxima aspiración que usted tiene. Tiene que ser alcanzable, medible, retador. Entonces, ¿para qué usted está investigando? Para proponer una solución. Entonces, yo les sugiero a ustedes que usen el verbo proponer. Todo objetivo, históricamente, se formula con un verbo en infinitivo. No quiere decir que no pueda formularse de otra forma, ¿no? Pero generalmente se formula con un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo que yo les sugiero a ustedes para el objetivo general? Proponer. El otro elemento es ¿qué voy a proponer? Patricia me decía, yo voy a doctor, un refrigerio. Vamos a tomar el ejemplo de Patricia, pero un refrigerio puede ser un sándwich,
una hamburguesa, puede ser un yogur, un refresco, un pan, una fruta. ¿Qué tendría que haberme dicho Patricia? Yo le propongo que se coma un refrigerio, o que se coma, no ya un refrigerio, porque refrigerio es una palabra general, genérica. Cómase una hamburguesa, ahí está. O cómase un sándwich, o cómase una fruta. O sea, así es la ciencia, tendiente a la exactitud. Porque dice refrigerio, bueno, ¿por qué refrigerio? Me quedo en esa. Si usted me dice, usted lo diga, yo voy a proponer una guía, bueno, pero yo voy a poner una guía de no sé qué tipo, o sea, bien específico. Entonces, el objetivo, ¿cómo se va a conformar? El verbo proponer, que es lo que le sugiero yo. Ahora, ¿qué usted va a proponer? Y la finalidad, que la finalidad es contribuir a resolver el problema. Doctor, mira, llegué aquí, tengo taquicardia. Ayer y hoy me ha dado taquicardia. Él me hace su anamnesis y demás. Y él determina que la causa es que comencé en un gimnasio antier y que estoy haciendo demasiado ejercicio. Él detectó que esa es la causa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de él? ¿Qué me va a proponer? Mira, yo te voy a proponer, a partir de hoy, disminuyas la carga de ejercicio cardiovascular y respiratorio. Eso es lo que me está proponiendo. Entonces, ¿qué voy a proponer? ¿Para qué? Para contribuir a que esa taquicardia se le quite. Yo no soy cardiólogo, me enseñan la cardiología, es un ejemplo práctico. Bien, entonces la relación problema-objetivo. Tengo un problema y el objetivo es la solución. ¿Listo? Este es el problema que voy a proponer para solucionar. Entonces, ¿cómo lo voy a redactar? Verbo proponer. Es el que le sugiero. Si quieren poner otro, póngalo, pero tiene que coincidir con lo que se quiere. Propongo. ¿Qué propongo y para qué lo propongo? El para qué es importante. Bueno, ustedes están muy en silencio. Yo llevo mucho rato hablando. Son las 4:03 de la tarde. 4:04 minutos. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, doctor. Con relación, por ejemplo, a lo que usted dice, otro verbo, ¿qué verbos se pueden utilizar también? Hay personas que usan el verbo elaborar, pero si usa el verbo elaborar aquí, tienes que buscar entonces un verbo relacionado con elaborar, pero más pequeño, o sea, que te permita hacer acciones en menos plazo, en un plazo más corto, para el 3. Te voy a decir por qué. Porque el objetivo específico número 3 es el que corresponde al capítulo 3. Hay 3 objetivos específicos, lo vamos a ver ahorita. El objetivo específico número 3, en el capítulo 3, ¿qué va a hacer usted? Elaborar la propuesta. Yo voy a proponer una guía. Objetivo general, digamos, proponer un protocolo, como dice ella, un protocolo, ¿Qué va a hacer ella en el capítulo 3 de la monografía? Elaborar ese protocolo. Fíjense, ya se lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Elaborar el protocolo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del capítulo 3? Elaborar, es el verbo. Elaborar, porque eso es lo que va a hacer allí. Pero si utilizo elaborar en el general, ya no puedo utilizarlo en el específico. Entonces tendría que poner precisar y relacionar el sistema de actividades que conforman a un protocolo cervicuterino para contribuir a evitar. O sea, tengo que cambiar el verbo. En cambio, si usa el verbo proponer aquí, allí utilizamos el verbo elaborar, que es exactamente lo que voy a hacer. Y aquí lo que va a hacer es proponerlo, no elaborarlo. Doctor. O sea, sí. ¿Podría ser implementar? Porque usted todavía no lo va a implementar. Y si el tribunal le dice, no, eso está mal. Usted no sabe si lo va a implementar. Usted lo va a proponer. Vamos a ver qué pasa. Determinar, doctor. Determinar un verbo que se queda muy por debajo. De hecho, usted no va a determinar la propuesta. Doctor, ¿podría ser diseñar? Diseñar pudiera ser. Pero es que usted no va a diseñarlo.
Usted lo va a diseñar y ya. No lo va a proponer a nadie. Lo va a diseñar y lo va a guardar en la gaveta de su escritorio. ¿Ya? A ver quién fue el que habló, fue Cecilio, ¿no? Sí, sí, doctor. Piénsese. No, está bien, porque esos verbos que ustedes me están diciendo son precisamente los que muchas estudiantes usan. Yo no me opongo. Si usted quiere decir diseñar, pero, o sea, si usted dice diseñar, yo estoy haciendo mi tesis. A veces que están haciendo la monografía. Yo diseñé mi propuesta. ¿Ya? No se la voy a proponer a nadie porque lo mío era diseñarla, ya la diseñé. Si la diseñé, ya cumplí con el objetivo. Ya puedo guardar una gaveta. Me voy. No se lo propuso a nadie. Quizás el verbo plantear, tal vez igual. ¿Plantear qué? A ver, dime. No sé, o sea, digamos, una metodología, algo, ¿no? O sea, plantear. Lo que pasa es que plantear, ¿cuál es la diferencia de plantear y proponer? Que plantear no es un verbo en realidad que se usa para la elaboración de objetivos. Plantear es sinónimo de proponer, el que se usa es proponer, porque es la acción que usted va a hacer, es más específica. No es lo mismo plantear que proponer. Proponer está relacionado, pero es más específico. Pero está bien lo que ustedes me han dicho, eso me gusta porque por lo menos sé que están pensando. Ofrecer, doctor. Ofrecer no es un verbo que está acá dentro de la nomenclatura científica. Te voy a ofrecer un protocolo. No, el término no tiene nada que ver. Está bien, que la lógica está bien, pero desde el punto de vista científico no tiene sentido. Fíjense que ahí hubo, ustedes saben quién es Bloom. James Bloom, a veces James, no me acuerdo. Bueno, por los años 50, 50 y tanto. A Bloom, un psicólogo, le dieron la tarea de precisar cuáles eran aquellas habilidades desde el punto de vista psicológico que el ser humano pudiera trabajar y demás para tomarlas como objetivo, y se tomaron como objetivo para el proceso de formación. Los objetivos en la escuela es caracterizar, analizar, comparar. O sea, no es lo que usted se le ocurre. Por eso decía, ofrecer está bien, lógicamente está bien, pero usted no llega allí, de hecho no es lo mismo proponer que ofrecer. Usted no es lo mismo ofrecer. Te ofrezco una taza de agua. No es lo mismo que te propongo una taza de agua. En el sentido semántico de la palabra se difiere. No es lo mismo que usted le ofrezca un protocolo, porque si usted ofrece un protocolo es porque ya está validado, es correcto. Mira, te lo ofrezco para que lo... No, y usted se lo va a proponer y ellos te van a decir sí o no. Si sirve o no sirve. En cambio, cuando usted ofrece algo, si usted me ofrece algo a mí, no es para que yo diga si sirve o no sirve. Yo te puedo decir no quiero o si quiero, pero no es para que yo lo valore. Pero cuando usted me propone algo, yo lo valoro. Oye, te propongo $50,000 como precio de mi casa. Y usted lo valora. Esa es la diferencia, ¿eh? Entonces, bueno, ya sabe, se lo dejo ahí. Entonces, yo sigo con el verbo proponer, ustedes estudien. Pero por lo menos captaron la idea que es lo que me interesa. ¿Bien? Entonces, ahí está el objetivo general de su investigación. Vamos a ver entonces, o quieren tomar break o seguimos. Seguimos, doctor. Si seguimos más o menos sobre las 5 terminamos. Sí, seguimos, por favor. Seguimos. De forma que estoy tratando de aplicarlo lo más práctico posible y nosotros tenemos mucho tiempo para trabajar. Bien. Después del objetivo general vienen los objetivos específicos. Fíjense, el objetivo general es el objetivo de la investigación. El macro, el más grande, a lo que yo aspiro. Los objetivos específicos es a lo que yo aspiro, pero en cada capítulo. ¿Cuál es la relación objetivo desde el punto de vista epistemológico? ¿Cuál es la relación objetivo general, objetivo específico? El objetivo general tiene un alcance mayor. El objetivo general se alcanza a un plazo mayor. Los objetivos específicos, en cambio, son más específicos, por eso se llama específico, son más precisos. Se obtienen en un plazo menor. A ver, ¿mi objetivo cuál es? Objetivo, problema, tengo hambre. Objetivo, comerme una hamburguesa. Objetivo específico. 1, conseguir el dinero. 2, moverme hasta el lugar donde está el puesto de hamburguesa.
¿Ya? 3, comprarlo. Un ejemplo que le pongo. Para yo comerme la hamburguesa, que es el objetivo general, tengo que cumplir primero 3 objetivos específicos. 1, tener el dinero, o sea, 2, llegar al lugar. Y 3, solicitar. Eso es más o menos lo estoy improvisando para que ustedes entiendan la relación objetivo general, objetivo específico. Bien. Es como a veces en la vida cotidiana decimos, ¿qué vas a hacer? No, voy esta noche a viajar a Tarija. Ya, mamá, no, esta noche voy a viajar a Tarija. Y tu mamá dice, hijo, pero primero tienes que comprar el pasaje. Comprar el pasaje es un objetivo específico con relación al objetivo general que es llegar a Tarija. Hijo, pero ¿y qué? ¿Tú no vas a preparar tu mochila o tus pertenencias? Ese es otro objetivo específico. O sea, los objetivos específicos tenemos que cumplirlo. El cumplimiento de los objetivos específicos me permite cumplir el objetivo general. Entonces, fíjense cómo esto está en la cotidianidad, lo que le decía, ¿no? Voy a viajar a Tarija, mira, son las 4 de la tarde. Primero tienes que comprar el pasaje. Tienes que arreglar tus pertenencias. Tienes que llamar a tu novia y decirle que vas a viajar. Mira, 3 objetivos específicos para poder cumplir el general. Por eso no tengan novia, para que no tengan que darle. Doctor. Sí. Quería pedirle si uno de mis compañeros lo puede grabar. Lo que pasa es que me llamaron del trabajo una emergencia y lo voy a cortar. Bueno, ¿alguien puede grabar? Por favor. Yo puedo grabarlo. Yo no me pongo a grabar, yo puedo grabar. Pero a mí a veces me da error porque me da disco duro. Al final cuando empieza a renderizarlo, no tiene espacio suficiente en el disco, que sé. Yo lo puedo grabar.